Nos habíamos quedado la semana pasada en la página 468, ¿eh? Del capítulo 6. Habíamos visto en esas primeras 20 páginas que leímos el miércoles pasado el planteamiento sartreano de el en sí, para sí y ser para el otro, lo recordaréis. Habíamos visto que el sujeto es un sujeto no solamente alienado, es un sujeto que permanentemente concibe su materialidad como un en sí, sino que también concibe como un en sí su pasado, lo que ha sido, eso que ha cristalizado, ha ido depositándose, ese práctico inerte, decía Simón, que ha ido cristalizando a lo largo de la vida y que en todo momento representa lo que ha quedado atrás, un quedar atrás, un práctico inerte sobre el que el sujeto actúa en el presente y se proyecta hacia el futuro. Y habíamos visto que este práctico inerte que constituye el en sí del sujeto eh, puede estar también cargado, y lo está, de hecho, cargado de memoria. Pero claro, no todo lo que ha ocurrido en el pasado, nos decía Simón, no todo lo que ha ocurrido en el pasado se puede presentificar en el presente, a la memoria. Porque para que los hechos, las acciones del pasado puedan rememorarse, debieron quedar fijadas. Y debieron quedar fijadas, ¿no? Ella nos decía, bueno, pues hay tres grandes maneras en las que se fija, en las que se fija la memoria, ¿no? Unas más automáticas, otras propias de lo discursivo, de nuestra relación con los otros, pero en todo caso, lo que queda o lo que podemos volver a presentar a la memoria en cada presente, bueno, serán aquellas partes de nuestra acción pasada que son significativas para el presente o que pueden formar parte de los proyectos con los que nos lanzamos hacia el futuro. Y en todo caso, esa memoria veíamos que está fuertemente vinculada a las emociones. Nada que no se haya vivido con emoción será fácilmente recordado. Eh, Debió marcarnos de alguna manera en lo emotivo el pasado y además tendrá que formar parte de alguna manera de nuestro presente y de los proyectos que lanzamos hacia el futuro para que ese pasado se mantenga y se rememore día tras día. Y habíamos visto que este sujeto lanzado hacia el futuro, proyectado, proyectado, eh, bueno, pues va persiguiendo unos sueños que son, por definición, inalcanzables, porque esos sueños que él pone en marcha son sueños que él inicia sobre la base de unos deseos, de unas esperanzas, de unas ilusiones, a veces de unos miedos, unas emociones, que claro, cuando ese futuro llega, ese futuro, en el momento en el que llega, ya es un en sí. Y por tanto ya carece precisamente de toda esa carga emotiva con la que nos habíamos proyectado hacia él en el futuro. De ahí la diferencia consustancial entre el sueño soñado y el sueño realizado, como ese siempre inalcanzable hacia el que el sujeto llega y que de una manera o de otra pues siempre te decepciona, ¿no? Cuando nosotros recordamos nuestros sueños de infancia, nuestros proyectos de infancia y nos vemos hoy instalados en ese resultado que nos habíamos planeado, aunque lo hayamos cumplido, lo que no está ahora es esa esperanza,
de la que habíamos partido. Esas ilusiones que habíamos puesto en marcha y que de alguna manera le daban ese brillo y esplendor a todos nuestros proyectos. Y sobre todo, como decía Monse, claro, a medida que los años van pasando, el pasado se va haciendo cada vez mayor y el futuro cada vez más breve, de donde la carga de lo práctico inerte se hace cada vez mayor y la amplitud de los posibles proyectos que podemos plantear hacia adelante, pues bueno, pues cada vez más estrecha. Porque, como bien comentábamos antes también, claro, a los 10 años a lo mejor queríamos ser astronautas, ¿no? Claro, pues a los 50, si ya no fuiste astronauta, bueno, pues a lo mejor puedes viajar en globo, ¿no? Pero vas a tener un poco que rebajar esas expectativas o por lo menos cambiarlas por otras más acordes a tu situación, a tu situación. En todo momento elegimos, en todo momento lanzamos nuestro ser hacia el futuro, estamos permanentemente proyectados, pero a medida que la vida avanza, el peso de lo práctico inerte aumenta y las posibilidades del futuro se van cerrando. Dice Simón que el ser humano, dice Simón siguiendo a Sartre siempre, recordemos, estamos siempre siguiendo a Sartre, ella está siguiendo a Sartre en todo este planteamiento, el ser humano se encuentra ante una doble finitud, ante la constatación de una doble finitud. Por un lado, la finitud temporal, a medida que avanzamos en la vida, nos vamos acercando a la media estadística que dice a partir de ahora todo el tiempo es regalado. Pero decía Simón, pero es que da igual, aunque la vida fuera eterna, el ser humano no podría escapar a la sensación de finitud. Porque aunque la vida fuera eterna, y pues de ahí lo importante de darnos cuenta de que esto no va de más años o menos años, sino de cómo has vivido tu vida, ¿no? Esto no va de más años o de menos años. A medida que la vida avanza, el peso de lo práctico inerte acota las posibilidades de los proyectos futuros, independientemente de la longitud mayor o menor que pueda tener nuestra línea vital. De donde nos dice ella, dice, el ser humano está, bueno, pues consustancialmente atravesado por esa doble finitud. La finitud biológica, vital, que a medida que nos vamos haciendo mayores la tenemos cada vez más presente, y bueno, pues la finitud de nuestras posibilidades lanzados hacia el futuro en virtud, bueno, pues de lo que fuimos, de lo que hicimos, de ese práctico que dejamos atrás, que va condicionando a medida que avanzamos, pues cada vez más nuestras posibilidades presentes y futuras. Y ahí nos habíamos quedado en la página 468, en el párrafo que empieza: un porvenir limitado, un pasado fijo tal, es la situación que han de enfrentar las personas de edad. Vamos a tomar la lectura desde ahí. Bueno, vamos a comenzar la lectura. Maricruz, si te parece bien, empieza tú, por favor. Un porvenir limitado, un pasado fijo. Tal es la situación que han de enfrentar las personas de edad. En muchos casos paraliza su actividad. Todos sus proyectos han sido o realizados o abandonados. Su vida se ha cerrado sobre sí misma. Nada los reclama. No tienen más nada que hacer. Es lo que le sucedió a Michael Ladies después del éxito de Before. Me parecía que mi vida había alcanzado una especie de horrible punto culminante.
El fin de esa vida, tal como se me aparecía, se asemejaba un poco a lo que fueron los últimos días de mi estancia en Florencia. Así como en la capital toscana, visitada por nosotros de arriba abajo, nos quedaban algunas fruslerías que ir a ver, durante el tiempo que aún tenía que vivir, me quedaban algunas fruslerías por hacer. Escribe en Fibriles. En ese mismo libro explica por qué su porvenir se había despoblado así. Cuando la desaparición por la muerte o por la senilidad ya no es prevista como un destino, sino esperada como un mal que se dispone a atacar, sucede. Y en mi caso, que se pierden hasta las ganas mismas de emprender algo. Uno evalúa el poco tiempo de que dispone, tiempo estrangulado, sin relación con el de las épocas en que estaba excluido pensar que una empresa podía carecer del plazo necesario para desarrollarse libremente. Y eso corta todo impulso. Detente un momento. Sí. Me viene al pelo el ejemplo de este Michel Leiris, o Leiris, por lo siguiente, porque este señor fue un literato y etnógrafo francés muy famoso que nació en 1901 y murió en 1990. Él está escribiendo esto en Fibril en 1966. Le quedaban por delante casi 30 años de vida, pero él no lo sabía. Es decir, él lo vivía, él, por algún motivo que no nos explican en el texto, ¿no? Él tiene la sensación de que tiene el futuro cerrado, inmediato. Y no fue ni mucho menos así. Siguió escribiendo mucho y siguió haciendo mucha obra. Pero es interesante cómo en este caso, aparentemente este señor, bueno, pues por alguna circunstancia que ha sufrido, de pronto, a lo mejor algo parecido a lo que nos contaba Pepa la semana pasada, ¿no? Pues alguna enfermedad, alguna operación, o lo que sea, bueno, pues de pronto vive como que se le ha acabado el tiempo. Y en ese momento se le cierran todos los proyectos. Continúa, Maricruz. Pero yo creo que ni siquiera, porque en la década de los 60, que a lo mejor escribe esto, había mucha gente que cuando llegaba a los 60 o a los 65 años que se jubilaban, lo siguiente que hacían era morirse. Quiero decir que también es Claro. que la esperanza de vida era como más corta, se vivía de otra manera distinta. Llegar a ser tan longevos no era la norma como ahora, que parece que la gente llega a más años, sino que era como una excepción. Entonces puede que eso también le condicionara, ¿no? Puede que eso también le pesara, claro, y tampoco conocemos las limitaciones físicas o los problemas a los que se haya visto también. Además, claro. Claro, claro, claro. Perdón, yo creo que Maricruz ahí ha hecho un buen apunte porque en la generación de nuestros padres y abuelos, sobre todo en los hombres, cuando se jubilaban, excepto los que deseaban jubilarse para pues, realizar otros proyectos o retomar actividades que no habían podido hacer por el trabajo, es como si la parada laboral fuera su final. Así O es. sea, aparte de que salían como todas las enfermedades, también el caer en un estado de estar desmotivados, aburridos y bueno, quizá fue una casualidad, pero tanto en el caso de mi padre como mi tío, al año de jubilarse fallecieron. Claro. Uno estaba con depresión y el otro, pues eso, por enfermedad, pero me refiero que es algo que he visto también con otras compañeras, compañeros, que sobre todo en los hombres, porque la mujer, tanto si trabaja dentro como fuera de casa, su actividad sigue. Claro, La casa nunca se acaba, claro. pero en el caso de los hombres de esa época, que lo máximo que a lo mejor hacían era subir la persiana, pues no encuentran una Claro, actividad, el ir a los jubilados, uy, ¿dónde voy yo? Que no, ahí con la gente mayor, pues que eres una persona también de esa edad, me refiero. claro. Y, y es verdad, es como si acabase Así su es, así ciclo, es. sí. Porque todas sus ilusiones, toda Y su son vida jóvenes giraba alrededor del empleo, alrededor del del trabajo. empleo Claro, y claro, los amigos eran los del trabajo, claro. no había más. Así es, Mm. así es. Entonces, de pronto, cuando se jubila, que uno diría, mira, ahora puedes hacer lo que quieras, ¿no?
Y no, porque no es capaz de poner en pie ningún proyecto Mm, ya con el práctico inerte que le queda, no es sí, capaz de poner ningún proyecto que le resulte satisfactorio de ahí en adelante, efectivamente. Y muchos se mm, mueren efectivamente a los sí, sí, se muere. de pura amargura, ¿no? Sí, 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 Pero fijaros, yo ahora estaba recordando que, claro, mi familia, al venir de un pueblo pequeño de Teruel, mis abuelos, mis abuelas llegaron todos prácticamente a los 100 años. O sea, es alucinante cómo ya la generación que ya vino a la ciudad, esa esperanza de vida se redujo mucho. O claro, sea, pero el contexto rural es un contexto mucho más acompañado y aparte se pegaban grandes caminatas, claro. seguían yendo a ver los campos, siempre tenían, jugaban a las cartas cada tarde o al dominó. Quiero decir, ese en mi familia se notó mucho los que envejecieron ya aquí en la ciudad, que Pilar, ninguno ya ha llegado a los 100 años. Pilar, ¿por qué un agricultor no se jubila nunca? Sí, sí, es verdad. Siempre hay un olivo, Siempre, un naranjo que tener que cuidar o que podar o que arreglar, las gallinas, los perros. todo. Entonces, claro, todo eso mantiene a la gente Mm. en una actividad vital. Sí, Eh, sí, el problema del asalariado es que un día le dicen que exacto. no solamente se acabó, sino que además cobra la mitad. Que sí, Y que su, sí. y su reconocimiento social se desmorona. sí, Ujú. Sí, El, sí, que ya no se repitió en mis tíos ni mis tías, ya no se repitió. O sea, claro, fueron mis abuelos y mis claro, abuelas, pero es verdad. centenarios, sí. Sí, Sí, mis sí. abuelos y mis abuelas también, pero es eso que seguían o estaban tejiendo o haciendo Claro, cestas, o los dos. Pero en el caso de mi padre y mis tíos, pues una vez pues que se eso. jubilaron, exacto, cayeron en depresión, una enfermedad, luego otra, y un año. claro. Mm. Sí, 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 pero mi familia coincide con el cambio de lo rural a es. la ciudad. Ah, Mm. Y muy bien ujú, traído, Pepa, el cambio, la diferencia de género también, efectivamente. sí, La actividad de la mujer no cambia mucho, la ama de casa, precisamente igual que la del campesino, tampoco cambia mucho, mm, aunque llegue a la edad, porque siempre hay un olivo que atender, ¿no? Mientras que el asalariado se encuentra con un vacío tremendo delante suyo, ¿no? Efectivamente. Muy bien, qué interesante. Adelante, Maricruz, continúa. Asimismo, aunque se tenga como yo una larga costumbre, es duro saber cada día que es duro saber cada día que la noche, en adelante obstruida por la fatiga y el sueño, no será ese periodo infinitamente abierto durante el cual un hombre al que nada ha debilitado puede amar y prodigarse sin cálculo. Soy más lúcido, más vulnerable que otro o más avaramente ocupado de mi propia persona, pero me parece que aquel cuya existencia ha pasado así, de lo ilimitado a lo limitado, vive en una especie de asfixia. Recursos últimos, el arte y la poesía se ofrecen como un medio para aflojar el abrazo, pero no da lástima rebajarlos al punto de tratarlos como medio de reemplazo que permita paliar la desoladora penuria de la vejez. Evidentemente En real- este hombre lo llevaba fatal, ¿no? sí, lo llevaba mal, sí, estaba con depresión, estaba con depresión. Claro, pero ya os digo, según mis fuentes, vivió 30 años más después de esto, Claro, ¿no? pero no Sí, lo sí. sabía, como has dicho tú, no lo Claro, sabía. él seguramente no lo sabía, ¿no? En, Adelante. en realidad, el proyecto de escribir tenía en este caso raíces tan profundas que resistió a esa crisis. Su angustia misma proporcionó a Leiris nuevos temas y escribió Fibriles. Pero ocurre que por razones de salud o a causa de dificultades exteriores, el desaliento del anciano es definitivo. O no ve más nada que hacer o renuncia a empresas porque cree que no tendrá tiempo de terminarlas. Sin embargo, hay casos en que los imperativos categóricos que emanan del pasado conservan toda su fuerza. Ese trabajo debe ser ejecutado, esa obra concluida, esos intereses protegidos. Entonces, con un encarnizamiento ansioso, el hombre de edad empeña una lucha contra el reloj que no le da tregua. Mi experiencia más dolorosa al acercarse a la vejez fue la de haber perdido todo sentido del ocio. Escribe Berenson a los 80 años. Más doloroso aún es ser incapaz de alcanzar los fines que continúan solicitando al sujeto. Ya hemos visto
cómo Papini se lamentaba de no poder terminar el libro de su vida, el juicio final. Vosotros habréis vivido esa sensación de que no hay tiempo para el ocio. Sí, claro. Ya no tenemos tiempo de aburrirnos, ¿no? Es llamativo, ¿no? Es curioso, a los 15 años nos pasábamos fines de semana enteros aburridísimos, ¿no? Ahora ya es como que da igual que las vacaciones sean más largas o más cortas, da igual el fin de semana lo que dure, ¿no? Siempre tienes más cosas que hacer. Dice, mi experiencia más dolorosa al acercarse a la vejez fue la de haber perdido todo sentido del ocio. Dice, escribe Berenson a los 80 años. Continúa, Maricruz. Nuestros proyectos pueden apuntar a fines que se sitúan más allá de nuestra muerte. Es sabido la importancia que la mayoría de las personas da a sus disposiciones testamentarias, a la ejecución de su última voluntad. En las sociedades repetitivas, en aquellas en que la historia progresa lentamente, un hombre no dispone solo de su porvenir individual, sino del porvenir del mundo donde da por sentado que permanecerá el producto de su trabajo. Un octogenario puede complacerse en construir y aún en plantar, cuando la mayoría de las empresas agrícolas, artesanales, comerciales, financieras, tenía un carácter familiar y se situaba en una sociedad económicamente estable. El padre podía esperar que los hijos prosiguieran su tarea y la confiaran a su vez a sus hijos. Así evitaba tocar el límite. La propiedad, la firma en las que se había objetivado subsistirían indefinidamente. Se sobreviviría. Su esfuerzo no había sido inútil. Y así tenemos al abuelo, al padre, que siguen en el negocio, en la tienda, ¿no? Hasta el último día, ¿no? Antes de fallecer, ahí sigue, ahí sentado en la tienda. Porque de alguna manera no solamente él mantiene su actividad ahí y sus proyectos, sino que además siente que su proyecto le va a sobrevivir. Él está objetivado en esa tienda, en ese negocio, en esa empresa, en esos árboles, ¿no? En ese campito que le iba a dejar a la generación siguiente. Claro, hoy ya lamentablemente eso tampoco es así. Y eso también, para la gente que seáis más mayor y con hijos mayores, pasa con las casas. Entre que tenemos más objetos que antes, mi hijo, vamos, entrará con una excavadora y lo tirará todo. Quiero decir, se quedará con una cosa o dos, pero no hay nada que le vaya a pasar a él. Eso, mi proyecto de casa también Claro, desaparece claro. con él. Con uno. Yo creo que pasa en la mayoría. Todas esas fotos que guardamos Sí. que solo tienen sentido para nosotras. Nuestros hijos van a ver esa foto y van a decir, ¿y este quién es? ¿No? ¿O esta quién es? Efectivamente, ¿no? Tantas cosas que ya a la siguiente generación no tienen ningún significado, ¿no? Pues imaginaros la generación que no tenemos hijos. Entonces, claro, ya no está ahí la espera de los nietos o nietas ni nada por el estilo, ¿no? Como que acaba ahí el árbol. Sí, Ahí esa rama Pero se así puedes ir queda. tirando ya cosas directamente. sí, ya podemos ir desprendiéndonos de unas cuantas. ¿Sí? Pero tú que eres muy joven, no. Ay, gracias, Magdalena. Adelante, Pilar. Hoy, el hombre de edad ya no puede contar con esa especie de eternidad. El movimiento de la historia se ha acelerado. Destruirá mañana lo que se ha construido ayer. Los árboles que plante el viejo serán cortados. En casi todas partes, la célula familiar ha estallado. Las pequeñas empresas son absorbidas por los monopolios o se dislocan. El hijo no recomenzará al padre y éste lo sabe. Desaparecido él, la propiedad quedará abandonada. El comercio será vendido, el negocio liquidado. Las cosas que ha realizado y que constituían el sentido de su vida están tan amenazadas como él. Si ama a sus hijos con generosidad, si aprueba el camino que han elegido, puede pensar con satisfacción que se prolonga en ellos,
pero dado el foso que de ordinario separa las generaciones, el caso es bastante raro. Las más de las veces el padre no se reconoce en su hijo. La nada lo aferra por entero. Por Dios. No, no podía ser más pertinente el párrafo para lo que habéis estado comentando, ¿eh? Sí, sí. Yo qué sé, yo es que, a ver, que lo tengo claro, pero no, igual es que vengo de una tradición oral muy, muy, muy fuerte, porque una de mis abuelas era analfabeta y entonces en mi familia el contar historias es algo como muy natural, ¿no? Entonces, es cierto que todo esto ha pasado, las tierras se han vendido, los negocios se han liquidado, pero la transmisión oral de todo eso es bestial a las nuevas generaciones, que deben pensar que somos unos pesados y unas pesadas, pero supongo que al mismo tiempo también eso a los que contamos nos consuela, ¿no? Con todo lo que añades de fantasía y todo, es Claro. fantástico, ¿no? Entonces yo ya estoy con mi nieta de 2 años, ya le estoy pegando unas brasas que no veas, Sí. pero bueno, de momento no me puede contestar. Muy bien. Trata de trata de grabar algunas de esas historias. Sí, lo voy a hacer. Sí, el otro Trata día lo de grabar. pensaba. O en Sí, vídeo, o en vídeo, o en audio. sí, Trata de grabar alguna de esas historias. sí, Testimonios orales desaparecen con el narrador, con la sí, sí, narradora, ¿no? sí, sí. Y más cuando desgraciadamente ya las personas mayores pues quedan muy poquitas. O Claro. sea, sí, 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 es verdad. Pues mira, el otro día lo pensaba mientras estaba dándole la brasa a la niña. Qué grande. Personas, habéis oído lo que ha dicho, qué lapsus, ¿no? Personas mayores quedan muy poquitas. Y claro, ahora somos nosotras. Es verdad, he tenido un Queda- lapsus, tienes razón. Me ha encantado mi lapsus. Sí. Adelante, Pilar. Muy lejos de ofrecer al anciano un recurso contra su destino biológico, asegurándole un porvenir póstumo, la sociedad de hoy lo relega en vida a un pasado superado. La aceleración de la historia ha trastornado profundamente la relación del hombre de edad con sus actividades. En otro tiempo se imaginaba que con el curso de los años en él se acumulaba un tesoro, la experiencia. Así como los cristales se depositan en las ramas confiadas a las fuentes petrificantes. Cierto don de mundo, cierto arte de vivir que no se enseñan en los libros, se iban depositando poco a poco. Así se creía en el cuerpo, así se creía en el cuerpo y el espíritu del hombre. Y nos dice, así como los cristales qué poético, ¿no? Sí, es muy Así como chulo. los cristales se depositan en las ramas confiadas a las fuentes petrificantes, las fuentes de agua caliza que van generando estos brazos de acumulación por sedimentación de la cal, ¿no? Haciendo estas estructuras Precioso. fantásticas, arbóreas. Dice, así como los cristales se depositan en las ramas confiadas a las fuentes petrificantes, cierto don de mundo, cierto arte de vivir que no se enseñan en los libros, se iba depositando poco a poco, así se creía, en el cuerpo y espíritu del ser humano. Adelante, Pilar. La filosofía propone una justificación racional de esta idea. Cada momento pasado quedaría envuelto en el momento presente, que prepararía con fuerza de necesidad un futuro aún más logrado, pues los fracasos mismos serían recuperados. Última etapa de un progreso constante. La vejez sería el punto de perfección más alto de la existencia. Pero en realidad, esta no se desarrolla así. Su línea es constantemente quebrada por la caída de nuestros proyectos en realidad práctico inerte. A cada instante se totaliza, pero la totalización nunca queda concluida. La acción humana constituye a la vez el todo y el desgarramiento del todo. Por eso nuestra marcha no es un progreso seguro, sino más bien ese movimiento titubeante de que habla Montaigne. Sainte-Beuve observaba: uno se endurece en unas partes, se pudre en otras, no madura nunca. No maduran nunca. Como los tomates de Mercadona, ¿no? Es decir, eso es. Dios mío. A ver, ya lo puedo dejar al tomate ahí un mes que da igual. Adelante. La vejez no es la suma de nuestra vida. Con un mismo movimiento el tiempo nos da y nos roba el mundo.
aprendemos y olvidamos, nos enriquecemos y nos degradamos. Muy chulo esto último, sí. Moriac, octogenario, escribe: ni disminuido, ni caduco, ni enriquecido. Igual, así es como se ve el hombre viejo. Que no le hablen de las adquisiciones de la vida. Lo poco que hemos retenido de lo que afluyó en nosotros durante tantos años es de no creer. Los hechos se han borroneado u olvidado. Pero, ¿qué decir de las ideas? 50 años de lecturas, ¿qué queda? Sí. La Es un noción, qué consuelo, ¿eh? fuerte. Vamos a ver, pero es Es que es un verdad. consuelo que sea común, no sea mío. Tanto, y tanto. Yo ahora leo, yo ahora voy para los seminarios y todo esto, voy releyendo libros que había leído hace 20 o 30 años y que había trabajado y que están todos subrayados, y es un libro nuevo. No recuerdo nada de lo que... habrá quedado algún pozo, seguro que sí, algún pozo quedó, ¿no? Sí, pero todas esas anotaciones que yo veo ahí a pie de página en los márgenes tan sesudas, digo, uy, ¿y esto quién lo escribió? ¿Esto quién hizo estos apuntes? ¿No? Sí, 50 años de lectura y ahí ha quedado. Volvemos a abrir un libro y otra vez como si estuviéramos ante una página nueva, ¿no? Y lo está diciendo Simone de Beauvoir. Y Sí, lo es está que diciendo. Termina la página, Pilar. la noción de experiencia es valedera en la medida en que remite a un aprendizaje activo. Ciertas artes, ciertos oficios son tan difíciles que hace falta una vida entera para dominarlos. Hemos visto que el trabajador manual consigue paliar sus deficiencias físicas gracias a una experiencia que le permite organizar el campo de sus actividades. Intelectualmente, Herriot decía que la cultura es lo que queda cuando se ha olvidado todo. Y en efecto, algo queda. Una aptitud para volver a aprender lo que se ha sabido, métodos de trabajo, resistencias al error, protecciones. En varios sectores, filosofía, ideología, política, el hombre de edad es capaz de visiones sintéticas vedadas a los jóvenes. Es preciso haber observado en sus semejanzas y sus diferencias una vasta multiplicidad de hechos para saber apreciar la importancia o la insignificancia de un caso particular, reducir la excepción a la regla o asignarle su lugar, subordinar el detalle al conjunto, dejar de lado la anécdota para desprender la idea. Esa Hay visión de, esa visión de conjunto, ¿no? Y bueno, no te la dan los libros. Esa visión de conjunto te la da la vida. Yo iba a hacer esa observación. Digo, yo no sé si tiene la gente más mayor una visión más sintética, porque a veces les cuesta sintetizar y aterrizar. Pero lo de la visión de conjunto, yo sí creo que sí, ¿no? Sí, 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 sí. Lo explicaron. Sí, De ahí a veces, de ahí también muchas veces la tranquilidad con la que vemos a la gente mayor ante el nerviosismo o desesperación de la gente más joven, ¿no? Es decir, bueno, es que yo sufrimientos como el tuyo los vi ya así, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, bien, tampoco es para tanto, ¿no? Tampoco es para tanto. Claro, todo eso solamente te lo puede dar la experiencia vital. No solamente la libresca, evidentemente, ¿no? Sino sobre todo la experiencia vital. no, pero es muy interesante lo que ha dicho Pepa, es decir, porque luego te das cuenta de lo de las batallitas, ¿no? Y sobre todo cuando te sorprendes a ti misma repitiendo una cosa que ya has contado, dices, ostras, a mí también me pasa, ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio entre lo leído, lo aprendido, lo visto, lo vivido, ¿no? Y la síntesis al comunicarlo es una tarea, ¿eh? Eso es un reto, tiene razón Pepa ahí, sí. Es un reto, Sí. sí. Termina el párrafo, por favor. Hay una experiencia que solo pertenece a los viejos, la de la vejez misma. Los jóvenes solo tienen de ella nociones vagas y falsas. Hay que haber vivido mucho tiempo para hacerse una idea justa de la condición humana, para tener una visión general de la manera en que pasan las cosas. Solo entonces se es capaz de prever el presente, que es la tarea del hombre político. Por eso, en el curso de la historia se han confiado a menudo altas responsabilidades a hombres de edad. Gracias, Pilar. De nada. Pepa Martínez, sigue tú, por favor. Sin embargo,
Sin embargo, solo en las sociedades repetitivas o por lo menos estables, la edad puede conferir una calificación. En el seno de un mundo inmóvil, el hombre de edad, si se ha empeñado en progresar, se encuentra más adelante que los que han comenzado detrás de él. No ocurre lo mismo en el mundo móvil de hoy. El devenir individual se inscribe en un devenir social con el cual no coincide. Ese desfase se produce en detrimento del hombre viejo, que se encuentra necesariamente en retraso con respecto a su tiempo. Para seguir adelante necesita arrancarse sin cesar a un pasado que lo aprisiona cada vez más estrechamente. Su marcha es lenta. Sin embargo, la humanidad no es monolítica. Frente al pasado que pesa en las generaciones ancianas, las nuevas son libres. Toman la antorcha hasta el momento en el que, aplastados por el peso de lo práctico inerte, sean a su vez superados por los jóvenes. El individuo no está en condiciones de seguir esta carrera en que el proyecto resucita indefinidamente en su frescura. Se queda atrás. En el seno del cambio sigue siendo el mismo. Está condenado a caducar. Está condenado a caducar, ¿no? Continúa. En la esfera del conocimiento se retrasa necesariamente. Lo veo bien en mí misma. He aprendido mucho desde los 20 años, pero de año en año me vuelvo relativamente más ignorante porque los descubrimientos se multiplican, las ciencias se enriquecen y a pesar de mis esfuerzos para mantenerme al tanto, por lo menos en ciertos sectores, el número de cosas que permanecen desconocidas para mí se multiplica. Y esto, por favor, lo ponéis en un marco, ¿no? Sí. Cada vez que sintáis depresión, cuando abrís un paper o una noticia o un libro y no entendéis nada, ¿no? O el ordenador deja de funcionar y no sabes por qué. Pues el ordenador deja de funcionar, efectivamente, ¿no? Es decir, veis esto y decís, esto también le pasaba a Simón, ¿vale? ¿Sí? Adelante, Pepe. Para comprender con más claridad este proceso de descalificación hay que abandonar las generalidades y considerar en su singularidad diferentes actividades. Pero señalemos primero que el viejo se queda en la cola en la medida en que quiere intervenir en la evolución de la sociedad. Como consumidor se beneficia del progreso técnico sin ser incomodado y hasta lo acoge con diligencia. Tolstoy en principio detestaba la novedad, sin embargo, el gramófono y el cine le maravillaban. Pensó en escribir guiones. Asistió a carreras de automóviles y deseaba ver aviones. Andersen, a los 65 años, estaba encantado con la rapidez de las comunicaciones. Se cruzaba Suecia en 24 horas. Cuanto antes hacía falta una semana. Nosotros los viejos sufrimos las molestias naturales de un periodo de transición, a caballo entre dos generaciones, pero es muy interesante. Wells, a los 70 años, se apasionaba por todos los inventos modernos, y en particular por el cine. En la comuna de Plotment, estudiada por Morin, hay viejos inválidos, enfermos, disminuidos, abandonados, que se consideran apenas capaces de cuidar la casa como un perro. Otros, aunque sanos, rechazan el agua corriente, el gas, la electricidad. ¿Para qué? No es nuestra edad. No es de nuestra edad, dice uno de ellos. Pero en su mayoría están deslumbrados por el mundo moderno. Lo habremos visto todo, de la bicicleta a la luna, dice un carpintero de 80 años. Recuerdan su asombro entre los primeros autos, los primeros aviones, la calefacción a mazut, la televisión les encanta. El pasado a sus ojos es un periodo de barbarie. Hace 100 años aquí era un verdadero pueblo de salvajes. Ahora somos civilizados, todos saben por lo menos leer y escribir. Antes era la miseria, ahora se está bien. Admiran que los jóvenes usen máquinas y radares para pescar. Están subjetivamente orgullosos de que el mundo haya progresado objetivamente. En la medida en que sus intereses, su pasado, sus actividades no son puestos en tela de juicio, ningún antagonismo los separa del conjunto de la humanidad. Se reconocen gozosamente en ella. Su evolución es un hermoso espectáculo que contemplan a distancia sin sentirse impugnados. Esta comuna de Plodemet o Plosevet es un pequeño pueblito que está en Finisterre, en la costa oeste norte francesa, ¿no? Y este pueblito
despertó gran curiosidad en la antropología de la década del 60. Era una comuna agraria, un pueblo que vivía del campo, pero que, bueno, pues había tenido un desarrollo muy interesante. Y en los años 60 estaba sufriendo el paso, el cambio de sociedad, de esa sociedad antigua basada en el mundo agrario, a la deslocalización de la industria, la falta de trabajo en el campo, la falta de recursos en los años 60 ya para poder seguir viviendo del campo. Y entonces Plodemet fue objeto de un profundo estudio antropológico y sociológico que la universidad le dedicó del orden de 3 o 4 años de investigación. Y se desplazaron a Plodemet del orden de un centenar de encuestadores, antropólogos, sociólogos para hacer las encuestas, la investigación, tal. Y todo esto quedó recogido en un libro que es La metamorfosis de Plodemet, en un trabajo dirigido nada menos que por Edgar Morin. Nada menos que por Edgar Morin. Estamos hablando de la cumbre, o una de las cumbres de la sociología francesa. De hecho, algún día, si la finitud no nos alcanza, haremos un seminario con el método de Edgar Morin. Es una de las grandes obras del siglo XX que, leyendo esto, dije, esto hay que releerlo, hay que volver otra vez. Edgar Morin no puede pasar de largo. Un personaje verdaderamente fascinante, este hombre. Continúa, por favor. Hay en Plodemet. Un contraste notorio entre la actitud de los ancianos inactivos y la de los hombres de 50 a 60 años que trabajan. Estos están en conflicto con la época porque compromete sus intereses económicos e ideológicos. Se oponen a la modernización de la agricultura porque les exigiría un aprendizaje ante el cual rezongan. Están apegados a las rutinas que han hecho sus vidas. No quieren renunciar a los beneficios de su experiencia y encontrarse en situación de inferioridad frente a los jóvenes, más aptos que ellos para manejar las nuevas máquinas. Plodemet, digamos, en esa época estaba poniendo de manifiesto ese choque generacional. Un choque generacional tremendo, ¿no? Entre una tecnología que ya está caduca, no puede competir en el capitalismo, ¿no? Y las nuevas formas de hacer de una generación ya formada en una concepción nueva de la economía y de la técnica, ¿no? Continúa. Muchos se obstinan en su rechazo. Entonces los hijos van a trabajar a la ciudad y los padres se sienten traicionados. ¿Cuántos viejos padres son abandonados por sus hijos?, dice un agricultor de 55 años. Haber fundado toda su vida en poner algo en pie y después nadie que retome la antorcha. Y después ¿cuántas veces hemos visto una y otra vez esta situación en nuestros vecinos, en nuestros campos, en nuestros pueblos, ¿no? Es decir, esos campos que después de décadas de trabajo ingente quedan abandonados porque la juventud, pues bueno, pues lógicamente para malvivir, o con unos precios de los productos agrícolas, los que ya no pueden competir, bueno, pues se van a buscar un empleo para malvivir en la ciudad, pero por lo menos con calefacción, ¿no? Y con agua corriente, ¿no? Qué tragedia, ¿no? La del campo, la de la vida rural, ¿no? Que se ve desbordada por este cambio tecnológico y el capitalismo, ¿no? Continúa, Pepa. En un número de François, no sé si se pronuncia así, de octubre de 1968, leí la siguiente noticia. Hubo una explosión en el patio. Mi suegro acaba de matar a Wolf, nuestro perro pastor. Jean, mi marido, abrió la puerta. Su padre apareció. Tenía una granada en la mano. Jean se abalanzó sobre él. Lucharon. La granada cayó al suelo. Estalló, cuenta Dominique. Albert Rousset, 65 años, agricultor de Chiney-Côte d'Or, neurasténico, había decidido el día anterior suprimir a toda su familia, empezando por su hijo Jean, de 25 años.
al que le reprochaba que administraba la granja según métodos modernos. En mis tiempos, uno se levantaba al alba para preparar el trabajo del día y no necesitaba gastar todo el dinero en máquinas para trabajar la tierra, decía. El padre y el hijo murieron en la explosión. Tremendo, ¿no? Tremendo. Tremendo. Gracias, Pepa. Elida, continúa tú, por favor. Sin embargo, A ver, sin embargo, en el caso de los agricultores, la sociedad permite una elección entre la fidelidad al pasado y la apertura al progreso. Pero no ocurre lo mismo con el viejo artesano, el pequeño comerciante, condenado sin apelación por el desarrollo de la industria y el comercio. A fines del siglo XIX, la aparición de las grandes tiendas arruinó a una cantidad de pequeños comerciantes. Es la historia que Zola cuenta en La felicidad de las damas. Describe la resistencia y la desesperación de la vieja generación ante el porvenir que la desposee. Baudou, cara amarilla, pelo blanco, patriarca autoritario, es propietario de la tienda El Viejo Elbeuf, centenaria, de techo bajo, escaparates profundos, negros y polvorientos, situada enfrente de los esplendores de la gran tienda. En un escaparate resplandeciente, la sección de paños parece burlarse de él. Cuando su sobrina recién llegada de París lo ve, él está en el umbral de su puerta, los ojos inyectados en sangre, la boca contraída, contemplando con furor las mercaderías expuestas en La felicidad de las damas. claro, le han puesto una tienda de moda enfrente de su tienda de, ¿no? de su mercería. Adelante. A la tienda a la antigua, mostradores de roble pulidos por el uso, casilleros de fuertes herrajes, fardos oscuros de mercaderías hasta las vigas, no van ya casi clientes. La cólera, el odio devoran a Baudou. Ah, Dios mío, oh Dios mío, gime, mirando la tienda donde su sobrina ha aceptado trabajar. Se indigna y profetiza la ruina de la empresa. Una tienda de novedades no debe vender cualquier cosa, es un bazar. Dependientes vendiendo pieles es tan cómico, no puede aceptar la ruina de todas las tradiciones en que ha vivido. Se corroe. Antes su vieja casa era la mejor surtida del barrio. Él se sentía orgulloso. Y ahora, como todas las tiendas vecinas, se muere. Era la muerte lenta, sin sobresaltos, una disminución continua de los negocios, clientes perdidas una por una. En la felicidad de las damas prospera. Baudou se ve obligado a reconocerlo. Les va bien, peor para ellos. Yo protesto, eso es todo. Para hacer frente a los pagares vende su casa de campo. Arruinado, se pierden agravios contra los nuevos tiempos. Todo se rescabraja. La familia ya no existe. Al mismo tiempo se siente humillado, vencido. La conciencia de su derrota le quita su vieja seguridad de patriarca respetado. Al final le ofrecen un empleo en La felicidad de las damas, pero lo rechaza y se encierra en su desesperación. Aquí se ve la relación que se establece entre el tiempo biológico y el tiempo social. De haber sido más joven, habría deseado reconvertirse y hubiera podido, pero la brevedad de su futuro y el peso del pasado le tapan todas las salidas. De haber sido más joven, ¿no? Claro, podría haber intentado reconvertir la tienda en otra cosa, dice, pero el peso del pasado y la brevedad del futuro le cierran, le tapan todas las salidas. ¿Cuántas veces no hemos visto esto en nuestras tiendas de barrio, ¿no? Que han sido machacadas por las grandes superficies, ¿no? Qué tremendo. Continúa, Elida. La realidad en la cual se había objetivado era su comercio. Arruinado este ya no es nada, un muerto a plazo fijo. Hasta el final, ciego al resto del mundo, se obstinará rabiosamente en mantener con sus negativas y sus recuerdos el que fue. Dramas análogos se producen hoy cuando en ciudades de provincia se instalan grandes tiendas que arruinan a los pequeños comerciantes. En los países capitalistas, la concentración multiplica este fenómeno. La marcha del tiempo no descalifica muchas actividades como tales,
pero afecta al individuo que se entrega a ellas. Como se ha visto, en cierto momento, obreros, empleados, cuadros, funcionarios se jubilan. La sociedad acoge de manera ambigua el envejecimiento de los médicos, los abogados, todos los que ejercen profesiones liberales. Esto es particularmente notable en lo que concierne a los médicos. Durante un tiempo, la edad los valoriza, se considera que aportan experiencia. Se prefiere al hombre que tiene una larga carrera a sus espaldas antes que a un novicio. Después, la imagen se invierte. Se piensa que el viejo doctor está gastado, biológicamente caduco, y que por lo tanto ha perdido mucho de su capacidad. Y sobre todo parece en retraso. Se supone que no está al tanto de los descubrimientos recientes. Las gentes se apartan de él, el consultorio se vacía. En casi todos los terrenos, aunque no tenga que jubilarse y todavía esté adaptado a sus tareas, el viejo está condenado a la inactividad como consecuencia de un prejuicio desfavorable. En las carreras que exigen grandes aptitudes físicas, la involución biológica es determinante. Joven todavía, el deportista comprueba que se le impide competir. Por lo general se reconvierte dentro de su rama. El campeón de esquí se convierte en entrenador de un equipo. El boxeador profesional en manager. A veces pasa a una rama totalmente distinta. Carpentier ha abierto un bar. Kili vende coches deportivos. Magiel Goichel filma una película. Hay en sus vidas una fractura que habían previsto, lo cual no impide que para muchos de ellos sea difícil volver a ubicarse y se resienten. Se produce una ruptura análoga en la existencia de los bailarines, los cantantes. Aquellos pierden su agilidad, la voz de estos se altera. Muchos se dedican a enseñar el arte que no practican ya. Así siguen en el mundo que fue suyo y aunque sufren una frustración, conservan una trascendencia gracias a los progresos de sus alumnos. Gracias, Elida. Pepa Seguí, continúa tú la lectura, por favor. Otros, Voy. necesidad o elección. Otros, por necesidad o elección, se retiran del todo. Los actores tienen que contar con los cambios del rostro y de la voz. Algunos optan por negarlos. Vía de Max a los 80 años en el papel de Nerón joven. Si se trata de monstruos sagrados, el público admira ese empecinamiento. Aplaudía a Sarah Bernhardt, octogenaria representando a Talí, con una pierna ortopédica. La más de las veces el actor cambia de papel, pero los de personas de edad no son numerosos en el teatro, más raros aún en el cine. En el teatro, si el texto es importante, la memoria puede fallar. También en ese caso se trata de operar una reconversión sin alejarse del pasado, pero las salidas son limitadas. La mayoría de los viejos actores se ve condenada al retiro y a la pobreza. Más favorecidos están los cancionistas y los fantasistas, a quienes no se les exige proezas técnicas y que pueden adaptar su número a sus posibilidades. El hecho mismo de la edad puede entonces constituir una atracción. A los 80 años, Maurice Chevalier dio un recital que fue un triunfo, en gran parte porque tenía 80 años. De todos modos, hay que tener una buena salud y ser capaz de conservar durante años el favor de un público ávido de novedad. Las carreras en que, a pesar del papel importante que desempeña el cuerpo, la involución senil es superada más normalmente son las de los músicos ejecutantes, pianistas, violinistas, violoncelistas. Pueden conservar hasta después de los 80 años su talento y su celebridad, siempre que no sean víctimas de enfermedades que arruinen su virtuosismo y que no dejen de ejercitarse. Si biológicamente resisten al tiempo, el envejecimiento social no actúa contra ellos, pues solo se les pide que se igualen a sí mismos. Por lo demás, puede ocurrir que se superen al final de sus vidas gracias a una comprensión cada vez más profunda de las obras que interpretan. Claro, claro. Escuchar a Rubinstein o a Sokolov en su obra madura es que es absolutamente único.
¿no? Claro, es decir, digamos, han sabido compensar o han podido compensar la pequeña pérdida de virtuosismo que pudieran tener, claro, por una comprensión del instrumento y de la obra infinitamente más profunda que la que tenían en su juventud, ¿no? Aquí tenemos, pero claro, dice, siempre que la enfermedad o que los problemas físicos no le condicionen, una artrosis, ¿no? O algún problema que le incapacite. Continúa, Pepa. Los trabajadores intelectuales se ven menos afectados que los otros por su declinación fisiológica. Cierto número de ellos goza en sus relaciones con la sociedad de una singular autonomía, los creadores. No son numerosos, pero su situación privilegiada los convierte en reveladores. ¿Cuáles son las posibilidades prácticas de un hombre de edad cuando les ha acordado un máximo de posibilidades? ¿Cuál es en los diversos terrenos intelectuales y artísticos la relación entre la edad y la fecundidad y cómo comprenderla? Es muy raro que un sabio invente en su vejez. Euler hizo importantes trabajos matemáticos a los 71 y 72 años. Galileo completó a los 72 años, perdón, sus diálogos de las ciencias nuevas, su mejor obra. Escribió a los 74 sus discursos y demostraciones matemáticas. Buffon compuso entre los 67 y los 81 años los 7 últimos volúmenes de su Historia Natural, que contienen lo mejor de su obra. Entre los 78 y los 80 años, Franklin inventó los lentes bifocales y estudió el envenenamiento por el plomo. Laplace concluyó a los 79 su mecánica celeste. A los 80 años y aún después, Herschel siguió enviando importantes comunicaciones a la sociedad real. Michelson tenía 77 años cuando publicó el informe de la experiencia sobre la velocidad de la luz, que había preparado con Morley. Gauss y Pavlov prosiguieron y enriquecieron en su vejez los trabajos comenzados en su juventud. Pero se trata de excepciones. En su libro, en que trató de establecer una correlación entre la edad y las realizaciones humanas, Lehmann... El libro se llama Edad y Logros o Edad y Realización, ¿no? Ah, vale. Uy, me lo sé. Trató de establecer una correlación entre la edad y las realizaciones humanas. Lehmann, basándose en la breve historia de la química del profesor Hilditch, muestra que en química los descubrimientos más importantes han sido hechos por hombres de 25 a 30 años, los más numerosos entre 30 y 35 años. De 993 contribuciones, solo 3 se deben a hombres de más de 70 años. Para la física, la edad óptima sería de 30 a 34. Para la astronomía, de 40 a 44. Lehmann observa que Edison fue productivo toda su vida, pero sobre todo a los 35 años. Chevreul, no sé si se dice así, que vivió 103 años y trabajó hasta edad muy avanzada, es conocido sobre todo por sus descubrimientos sobre la grasa animal, hechos a los 37 años. Y se nos dice el autor, dice, claro, en ciencias hay autores, investigadores que han trabajado hasta muy avanzada edad con descubrimientos importantísimos, pero no es lo normal. Lo normal es que estas contribuciones se produzcan a una edad mucho menor. En matemáticas, sobre todo, son muy raras las invenciones tardías. Hubo una notable excepción. Élie Cardan publicó a los 67 años una memoria absolutamente nueva en relación con su obra pasada y que marca un hito en la historia de las matemáticas. En ella resolvió problemas que se había planteado él mismo a los 28 años y a los que no habían podido responder los más grandes matemáticos. Se citan algunos otros casos de este tipo, pero muy pocos. La esterilidad del matemático de edad es tan conocida que el grupo Bourbaki no aceptaba ningún miembro de más de 50 años. El envejecimiento de los hombres de ciencia no es de orden biológico. No se trata en este caso de surmenage,
de desgaste de una fatiga, es surmenage. esto que nosotros llamamos fatiga crónica, ¿no? No se trata en este caso de surmenage, de desgaste No, no, nervioso, de fatiga fatiga cerebral. cerebral. Algunos conservan hasta el fin una excelente salud, porque es que a cierta edad ya no descubren nada más. Gracias, gracias, Pepa. Ah, vale. Magdalena, continúa tú. Para responder, Para responder hay que comprender primero cuál es la opción de un hombre cuando se decide dedicarse a la ciencia. El objeto de su estudio es lo universal, en cuanto captado a través de símbolos y de conceptos abstractos. Esto implica que instala en él lo universal. Suprime su subjetividad para pensar con arreglo a un sistema racional válido para todos. Aunque trabaje aisladamente, no está solo. Participa en una obra colectiva que, si bien progresa por caminos diversos, se esfuerza por unificarse. Además, hoy forma por lo general parte de un equipo en que cada uno se siente igual a los otros. El hombre de ciencia no es un aventurero, retoma la herencia de sus predecesores. Los caminos en que se interna ya han sido en parte recorridos y otros investigadores lo acompañan. Encuentran todos los mismos obstáculos y sucede que se inventa simultáneamente en varios lugares el medio de superarlos. El descubrimiento individual es preparado y provocado por el conjunto de la ciencia. Es cierto que por sometido que esté al objeto de su estudio, el investigador, casi a pesar de sí mismo, sigue siendo un sujeto singular. Tiene su visión de las cosas, imagina, adopta decisiones. Así se explica que a veces emerja de la colectividad y encuentre una idea original. Pero la elección de lo universal hace que esas iluminaciones sean escasas y breves. Es comprensible que se produzcan las más de las veces en la juventud o al comienzo de la madurez. Entonces el hombre de ciencia domina el conjunto de conocimientos que constituyen su especialidad. Los aprende con una mirada nueva que descubre en ellos las fallas y las contradicciones. Se atreve a pretender remediarlas porque tiene toda una vida por delante para rectificar sus errores, para hacer fructificar las verdades que presiente. Después hace falta un trabajo considerable para sacar las consecuencias de su descubrimiento, para verificarlas, para organizarlas. La obra se vuelve colectiva y no es forzosamente el inventor el más calificado para llevarla a buen término. Las más de las veces sigue siendo el hombre de ese momento, de esa idea, en tanto que el desarrollo de la ciencia exigiría una nueva ruptura. nos dice, claro, lo bueno del investigador de edad es que acumula todo el saber que le precede, ¿no? O que puede acumular gran parte del saber que le precede. Lo bueno del joven es que no está atado. Es que no está atado. Y entonces, bueno, puede tener iluminaciones que le estarían vedadas a alguien con un saber más experimentado y como diciendo, no, eso ya se probó. Eso ya se probó y no merece la pena hacerlo. Yo creo ¿No? que está hablando un poco de la creatividad, ¿no? En el sentido de la... Está hablando de la de- creatividad como una aventura. Sí, Para como una generación de nuevas respuestas y nuevas soluciones que te puede constreñir a veces la experiencia, ¿no? claro, la Yo, experiencia yo a y el... veces pienso que la experiencia, en algunas ocasiones, me acuerdo cuando trabajé en servicios sociales y hacíamos formación a la gente que trabajaba como trabajadores sociales y todo esto, y entonces es verdad que nos aferramos mucho a esto de la experiencia, que está bien, pero yo pienso que a veces nos corre en contra, ¿no? Que no siempre la experiencia es un plus porque también te puede estrechar en según qué campos la mirada, ¿no? Claro, claro. Eso desde luego en la práctica, Ujú. pero en la investigación o en la creación, la experiencia, digamos, se puede transformar en un lastre. Claro, al final hace falta un equilibrio, dice la autora. Dice, ¿dónde está ese equilibrio? Porque si no dominas la técnica, si no tienes acumulado el saber, también tu práctica es estéril, ¿no? Pero ¿en qué momento esa carga del pasado empieza a transformarse en un lastre? ¿No? Lo vemos muchas veces en las universidades esclerosadas,
por prácticas y por maneras de funcionar y concepciones que ya están periclitadas y que sin embargo siguen machacando generaciones y generaciones diciendo las mismas tonterías ya demostradas, ya falsas, ya mucho tiempo atrás. ¿Cuántos científicos, cuántos descubrimientos no hemos conocido que han tenido que ir en contra de la academia durante años, ¿no? Hasta que al final una nueva generación por fin le permite abrirse camino, porque la generación antigua no era capaz de aceptar ese nuevo descubrimiento o ese nuevo planteamiento que se había hecho. Y en filosofía ni os digo. Y en filosofía ni os digo. ¿Eh? Elida, yo diría que una buena parte de la filosofía del siglo XX se ha hecho fuera de la universidad. Es dramático, ¿no? Porque la universidad se acabó transformándose en un lastre, ¿no? Para el desarrollo. Y entonces ahí tenemos a los grandes, a muchos de los grandes, no todos, pero bueno, a una buena parte de los grandes filósofos del siglo XX y del siglo XIX, desde Schopenhauer, pasando por Nietzsche, por Marx, y luego en el siglo, hombre, claro, es decir, totalmente fuera de la universidad, ¿no? Es decir, y la universidad esclerosada en su planteamiento. Por eso digo, tanto en la física, en la química, como en la filosofía, el trabajo creativo va en contra del dogma, ¿no? Va en contra del dogma, por definición, claro. ¿Y quién encarna el dogma? Pues la institución. ¿Dónde está la Aquí, institución? Jorge, Sí, di. cuando yo empecé a estudiar filosofía, aquí en España íbamos algunas décadas, yo no sé decirte si 2 o 3 décadas por detrás de Europa. Cuando yo estaba estudiando, a mí me llegó Habermas, porque habían jóvenes profesores que habían hecho la tesis doctoral en Alemania y nos trajeron a Habermas, que aquí no sabíamos quién era. Claro, 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 claro. Y Bueno, aquí, Habermas y otros, ¿eh? Y otros, claro, sí. y aquí a Heidegger, por ejemplo, digamos, la trajeron doctorandos que habían ido allí a Alemania, Sí, ¿no? Y sí. habían hecho allí sus estudios y volvieron, claro, Y llegaba también la filosofía analítica anglosajona. Y la bueno, filosofía analítica, claro, sí. Pues claro. a la Facultad de Psicología todavía no ha llegado Lacan, por ejemplo. En Valencia, ¿No? en ¿Cómo que Valencia, no? en Valencia no. En otras universidades españolas sí, en Valencia no. Sí, sí, sí. Ni va a llegar, me parece, tampoco, ¿no? Ni va a llegar. Muy bien, continuemos. Gracias, Elida. Así es. Un gran matemático de 55 años me ha dicho que lee las obras matemáticas con más facilidad y provecho que en su juventud. Sus posibilidades de comprensión, su experiencia, su facultad de síntesis se han enriquecido, pero su curiosidad se ha embotado un poco. A los 25 años, víctima de la ilusión juvenil que dilata infinitamente el porvenir, proyectaba conocerlo todo en todas las ramas de las matemáticas. Ahora se resigna a no leer las obras que no conciernen directamente a su especialidad y a ignorar mucho. Qué grande, me encanta, porque ese es el signo de mi vida. Eso, dice a los 25 años, víctima de la ilusión juvenil que dilata infinitamente el porvenir, proyectaba conocerlo todo, lo quiere saber todo, ¿no? En todas las ramas de la matemática. Ahora se resigna a no leer las obras que no conciernen directamente a su especialidad y a ignorar mucho. Oye, y no pasa nada. También A se ti duerme. te queda algo de los 25, ¿eh? Todavía. Sí, pero es todavía hasta que me pegue un golpe en la cabeza ya y se me quiten ya las tonterías. Sí. Pero es que además el campo, antes también había un tema de estos, el campo de la ciencia ha crecido exponencialmente, no es aritmético, es exponencial, entonces es imposible de cualquier rama de la ciencia o de lo Es que sea. imposible, es imposible. Bueno, y esto viene muy bien, ahora que lo mencionas, porque antes yo os citaba a Edgar Morin. El gran proyecto de Edgar Morin es una síntesis del conocimiento. Es alcanzar una visión unificada
del saber universal. Claro, eso es incompatible con los detalles, evidentemente. Yo no puedo saberlo todo de todas las ramas del conocimiento, pero nos diría Edgar Morin, pero sí puedo, gracias a la democratización de la ciencia y del saber, sí puedo aspirar a tener una visión de conjunto de los grandes logros del saber universal en todos los campos. Esa aspiración a una visión totalizadora, global del saber, sería, hoy como le decimos, hoy como le llamamos, usamos un palabra que es la interdisciplinar, decimos hoy, ¿no? Hoy decimos que interdisciplinar. No, bueno, Edgar Morin creo que era algo más ambicioso que lo de la interdisciplinaridad. Buscar deliberadamente y mediante un método de trabajo esa visión que permitiera unir todos los saberes en una comprensión más rica del ser humano y de la vida. Ese es el método, los seis tremendos volúmenes de su obra magna, ¿no? Que bueno, a ver si la vida nos da, y podemos hincarle el diente, por lo menos al tomo 1, por lo menos al tomo 1. Sí, porque 6. Tiene 102 años. Que ¿Cómo? tiene 102 años. 102, pero sigue vivo, ¿verdad? Sí, sí, Sí. sigue vivo, sí, Y sí, trabajando, sí. y trabajando. Y trabajando, ¿no? El tío es impresionante, sí, impresionante. Yo le conocí aquí en la universidad cuando estudiaba en Canadá, es un hombre de es fascinante. Es decir, Edgar Morin es que es fascinante, lo mires como lo mires, ¿no? A ver si hay suerte, y podemos disfrutar algo de sus textos. Muy bien. De todas formas, una pregunta. Con independencia de las edades que tengamos, ¿no os sentís como con más ilusión o más motivados ahora de aprender que cuando se estaba estudiando? No sé, pregunto, porque la sensación... En mi cuando caso estábamos particular, estudiantes sí. era aprobar, no aprender. Exacto, porque cuando estabas estudiando tenías esa presión de los exámenes, de los tiempos, y ahora es como el Y gusto te de obligaban. de aprender por aprender. Y ahora lo haces Buscar tú lo porque que... quieres. Exacto. Y te apuntas a lo que quieres. Y no Sí. es un programa preestablecido, sino que tú eliges algo Que más, tú eliges. ¿no? Yo es que me siento a veces que he aprendido más fuera de la universidad con otras actividades que he hecho que durante los años de carrera. A lo mejor esto no debería decirlo, pero el tiempo corría en contra por el volumen de trabajos, de bibliografía, realmente no podías abarcar y llegabas a algunas asignaturas a detestarlas. Y en cambio, cuando tú tienes otro tiempo, la dedicación y el placer que sientes es infinito. Es que Yo me identifico también con eso, Pepa. Pero es lo que ha dicho antes Jorge, ¿no? El esclerosamiento de la universidad. En medicina ha habido, vuelven a estudiar una serie de cosas inútiles que me enseñaron a mí hace tropecientos años y siguen igual. De todas formas, lo de la ciencia, tal como lo está planteando aquí, claro, está hablando de los años 60, pero ahora, sobre todo a partir de los 80, yo creo que ha cambiado en el sentido de que puede haber a lo mejor hasta algún joven con unas ideas geniales, pero en los equipos que pueden estar, puede estar aplastado por el que lidera el grupo y que puede no dejarle ni firmar el trabajo ni dejarle investigar una línea. Investigarán lo que tengan que investigar y además en el tema
de medicina con la industria farmacéutica, que es la que lidera la investigación en estos momentos. Es el mercado, ¿no? Así es. Son los proyectos y la financiación los que deciden las líneas de trabajo, efectivamente. Sí, sí, sí. Así es. Muy bien, continuemos. Bueno, Sí. un gran matemático de 55 años me ha dicho que lee las obras matemáticas con más facilidad y provecho que en su juventud. Sus posibilidades de comprensión, su experiencia, su facultad de síntesis se han enriquecido, pero su curiosidad se ha embotado un poco. A los 25 años, víctima de la ilusión juvenil que dilata infinitamente el porvenir, proyectaba conocerla todo en todas las ramas de las matemáticas. Ahora se resigna a no leer las obras que no conciernen directamente a su especialidad y a ignorar mucho. En las matemáticas de hoy, me ha explicado, la especialización es tan extrema, hay tal separación entre las diferentes ramas, que sigue con más facilidad un examen de tesis de biología que un curso superior sobre un sector de las matemáticas que le es ajeno. Piensa que un investigador que no se ha apartado de la investigación conserva durante bastante tiempo la posibilidad de hacer descubrimientos, pero tropieza con obstáculos epistemológicos que los jóvenes ignoran. Hoy un Évariste Galois sería imposible. Para dominar la riqueza del edificio matemático moderno hay que tener 25 a 30 años. Es la edad más favorable para la invención. Más tarde el sujeto se siente a menudo inhibido. Cuando se sabe que nadie ha logrado demostrar la verdad o la falsedad de cierto teorema que uno mismo lo ha intentado en vano, decide que sería perder el tiempo obstinarse por ese camino y se interrumpe. El matemático de que hablo se encontró en esa situación hace 11 años. Después, un matemático ruso le dijo que había resuelto el problema. Empezó de nuevo. Sabiendo que era posible encontrar la solución, ya no era el caso de ceder. Y la encontró muy rápido, por la simple relación de otros dos teoremas que conocía perfectamente. El caso es muy frecuente, me dijo. A este respecto, los jóvenes tienen una gran ventaja. Ignoran con frecuencia que muchos otros se han estrellado contra la cuestión que les preocupa. La abordan con confianza y tienen todo el tiempo por delante. No se sienten tentados de economizar esfuerzos. Claro, claro, eso lo hemos vivido todos, ¿no? Es decir, con 25 años no le tienes miedo a nada, ¿no? Y desde luego no le tienes miedo al ridículo, ¿no? Claro, con 50 años la cosa es diferente. Gracias, Magda. Sigue la lectura, Luisa. Sobre todo, me dijo mi interlocutor. Sobre todo, me dijo mi interlocutor, el pasado pesa sobre el científico de edad en forma de hábitos intelectuales e intereses ideológicos. En nuestros días, las matemáticas se renuevan con más velocidad, una velocidad vertiginosa, y el cambio pone en tela de juicio todo el sistema. Se trata de aprender cada vez un lenguaje radicalmente distinto. Evidentemente, si se prefiere el antiguo es porque resulta más adecuado, más rápido, porque facilita el descubrimiento. El que no se decide a adoptarlo se ve obligado a traducir las verdades nuevas en los términos a que está acostumbrado, lo cual retarda considerablemente su marcha. Ocurre que un profesor de 40 años no comprenda una exposición de sus propias teorías presentadas por un joven matemático de 25 años a compañeros de su edad, en el nuevo lenguaje que les es común y que el mayor ignora. Este no puede esperar a adelantarse nunca a los que poseen el instrumento mejor adaptado. Sin embargo, aprender el hebreo o el chino a cierta edad es difícil, desalentador. Muchos científicos que envejecen protestan. Con respecto a su propio pensamiento, el matemático se echa atrás. Si tengo la intuición de un nuevo teorema, me dice mi interlocutor, me doy cuenta de que me obligará a revisar todo lo que consideraba hasta entonces como adquirido y vacío. Al envejecer uno se vuelve más libre y menos libre, añadió. Se es más libre con respecto a los demás. No se teme a aceptar. Pasar por encima de ciertos prejuicios pone en tela de juicio ideas adquiridas. Pero uno es menos libre respecto a sí mismo. Tiene en prensa un libro de matemáticas redactado el año pasado. Desde entonces ha escrito un artículo que invalida este libro. Ha seguido adelante, pero le ha molestado tener que infligirse a sí mismo un desmentido. Dicho artículo, a su vez, ha sido impugnado por el trabajo más reciente que acaba de terminar.
El progreso matemático no es una tranquila marcha hacia adelante, es una serie de implicaciones que entrañan constantes reformas. Se necesita mucha pasión, mucha disponibilidad para remover de arriba abajo los conocimientos adquiridos. Y los jóvenes están para eso en mejores condiciones que los hijos. Gracias, Luisa. Monse, continúa tú, por favor. Como vemos, se confirma en este caso particular lo que he dicho en general sobre las actividades del hombre de edad. El peso del pasado retarda su marcha o incluso la paraliza, en tanto que las nuevas generaciones se arrancan a lo práctico inerte y siguen adelante. Se puede describir con más precisión lo que frena al científico viejo. Ante todo, tiene intereses ideológicos. Está alienado a su obra, conjunto de significaciones inertes y sostenidas por la materia verbal, con lo cual constituye su ser fuera de sí. Corre peligro en el mundo, pues existe para otros que la superan a la luz de sus propios proyectos. Su autor se esfuerza por defenderla, combate las teorías y los sistemas que amenazarían con descalificarla. Está de acuerdo en corregirla, en enriquecerla, pero no en renegar de ella, lo cual, en cierto estadio, podría ser necesario para el progreso. Encierra para él exigencias inertes a las que debe plegarse, lo que amenaza con arrastrarlo a cambios sin salida. Ciertos investigadores están tan alienados a sus intereses ideológicos que llegan a falsear los resultados de experiencias que contradicen su tesis. Darwin tenía conciencia de ese peligro, puesto que se había fijado por norma la de anotar enseguida los hechos e ideas contrarios a sus doctrinas. Pero yo sabía por experiencia que las ideas y los hechos de este género desaparecen con más facilidad de la memoria que los que nos favorecen. Qué tremendo debió ser Darwin, ¿eh? Qué personaje, ¿no? En una época en la que uno no podía pretender que un científico tuviera estos pruritos epistemológicos, ¿no? El tipo se tomaba el trabajo de apuntar en una libreta todo lo que iba en contra de lo que él decía, ¿no? Porque dice, de esto voy a tender a olvidarlo mucho más rápido que lo que me es favorable. Casi nada, ¿no? Continúa, Monse. Se dice, sin embargo, que en su vejez se negaba a que le leyeran ninguna obra contraria a sus opiniones. Lo mismo ocurría con Auguste Comte. Esa obstinación impide revisar la obra a la luz de los conocimientos nuevos, de modo de distinguir y tratar de rectificar sus errores. El caso de Lévi-Bruhl es excepcional. En sus cuadernos escritos en 1938-39, renuncia a todas sus antiguas ideas sobre la mentalidad prelógica, la participación, la no conceptualización que había creído observar entre los primitivos. Sin embargo, no inventó nada nuevo. Aunque sea desinteresado, el hombre de ciencia tropieza con resistencias íntimas. Tiene hábitos intelectuales que le hacen obstinarse en métodos caducos. La especialización que le ha permitido sus éxitos le veda mantenerse al tanto de los trabajos paralelos a los suyos y cuyo conocimiento le sería quizás necesario para innovar. Los más lúcidos tienen conciencia de esas lagunas. Poco después de haber recibido el premio Nobel, el profesor Kastler hablaba de volver a sentarse junto a sus alumnos para seguir cursos sobre la teoría de los cuantos. Kastler fue premio Nobel de Física en el 66, un personaje muy interesante también. Creo recordar que de los pocos que se pusieron en mayo del 68 al pie del cañón junto con los estudiantes, ¿no? Personaje interesante. Dice, después de haber recibido el premio Nobel, Kastler hablaba de volver a sentarse junto a sus alumnos para volver otra vez a los cursos, a estudiar otra vez, ¿no? Los cursos sobre la teoría de los cuantos, teoría cuántica. Continúa. Por último, y sobre todo, ciertas ideas son tan familiares al viejo científico que las toma por evidencia y no piensa en ponerlas sobre el tapete, cuando habría que librarse de ellas de antemano. Entre los obstáculos epistemológicos
de que habla Bachelard, la edad le parece uno de los más importantes. Para defender sus concepciones retrasadas, el viejo científico no vacila con frecuencia en contrariar el progreso de la ciencia. El prestigio de que goza se lo permite. Los grandes sabios son útiles a la ciencia en la primera mitad de sus vidas, perjudiciales en la segunda, dice Bachelard. Arthur Clarke ha pasado revista a una gran cantidad de invenciones que los hombres de ciencia habían declarado imposibles, no por falta de los conocimientos necesarios, sino por una falta de imaginación y de audacia que atribuye a la edad, pues según él, un hombre de ciencia es viejo a los 40 años. Arthur Clarke, que murió en 2008, es el autor de 2001 Odisea del Espacio. ¿Os acordáis? ¿No? Uno de los científicos punteros en su época y uno de los grandes novelistas. Continúa. Hace 80 años, la idea de que la luz eléctrica podía utilizarse para la iluminación doméstica fue objeto de befa por parte de todos los expertos. Edison, a los 31 años, trabajó sin embargo en la realización de una lámpara incandescente, pero más tarde se mostró igualmente retrógrado cuando se opuso a la introducción de la corriente alterna. El astrónomo norteamericano Newcomb demostró en su ensayo célebre que el vuelo de objetos más pesados que el aire era imposible. Cuando los hermanos Wright consiguieron volar, Newcomb declaró que su máquina jamás sería capaz de transportar a más de un individuo y que por lo tanto no tendría ninguna aplicación práctica. el señor Newcomb se cubrió de gloria, ¿no? Sí. Vale. Continúa. Otro astrónomo, W.H. Pickering, sostuvo la misma opinión. Los principios de la aeronáutica eran entonces conocidos, pero ellos se negaron a extraer sus consecuencias. En 1926, el profesor Bigelow afirmó pruebas en manos que nunca se conseguiría enviar un proyectil a la Luna. No veía otra fuente de energía que no fuese la nitroglicerina y suponía en sus cálculos que el carburante debía formar parte del proyectil. J.W. Campbell, astrónomo canadiense, estableció en 1938 que haría falta 1 millón de toneladas de carburante para arrancar a la atracción terrestre un peso de 1 o 2 libras, y sacaba la misma conclusión que Bigelow. Suponía en sus cálculos que el cohete debía estar animado de una velocidad fabulosa y que la aceleración sería tan lenta que el carburante quedaría agotado a baja altura. Rutherford tenía 66 años cuando murió en 1937. Pretendía que nunca se podía liberar la energía contenida en la materia. 5 años más tarde se ponía en marcha en Chicago la primera reacción en cadena. Cuando Pontecorvo anunció que podía observar el interior de las estrellas gracias a partículas muy penetrantes, los neutrinos, los astrofísicos competentes se le rieron en las narices. Poco tiempo después triunfó con sus experiencias. Interesantísimo también el caso de Bruno Pontecorvo, ¿vale? Miradlo en la red. Este es uno de los pocos científicos occidentales que se exilió en la Unión Soviética, ¿no? Un caso curioso, un tipo muy interesante, Bruno Pontecorvo. Continúa. El que sabe más cosas sobre un tema dado no es forzosamente el que preverá con más exactitud el porvenir en ese terreno, expresa Clarke. Y con mayor dureza aún, Bachelard concluye: los hombres de ciencia de más de 50 años solo sirven para celebrar congresos y debería mantenérselos alejados de los laboratorios a toda costa. son dinosaurios. La exposición de Clarke no es muy satisfactoria. Se ocupa de hombres de valor muy diverso. No estudia las razones de sus resistencias. Se limita a decir que es fatal que tengáis prejuicio. Un espíritu completamente abierto sería un espíritu vacío. Sin embargo, subraya un hecho importante. El conocimiento, en lugar de servir a la previsión, puede entorpecerla. Así es como Augusto Comte, a los 35 años,
afirmó que nunca se podría conocer la composición del Sol. Citaré también la declaración que hizo en 1835 en la Academia de Medicina de Lyon sobre los viajes en tren. Profetizó que el organismo humano no sería capaz de soportar su vertiginosa rapidez. Otro también que afinó mucho en la predicción, ¿sabes? Esto, vamos a ver, esto que ahora jiji jojo aparte, ¿no? Debería llenarnos de humildad, ¿vale? Porque si gigantes de la ciencia y de la filosofía dijeron semejantes sandeces, ¿no? O estaban convencidos de semejantes sandeces, ¿de qué tonterías no estaremos nosotras absolutamente seguras y ufanas? ¿Vale? ¿No? Entonces, bien, esto debería pues ponernos sobre la pista de que nuestro saber en el mundo, bueno, pues está, como decía Pepa antes, está lleno de creencias y que tiene más creencias que fundamentos. ¿Vale? De donde, bueno, pues miremos no solamente con más condescendencia a los demás, a los que se equivocan, sino también seamos conscientes de que la mayor parte de lo que afirmamos son meras creencias, meras, Mito. ¿no? Ninguno de nosotros, ninguna de nosotras tiene el aparato científico, matemático necesario para comprender ni el 1% de las afirmaciones con las que nos movemos en la vida. Nos movemos en la vida en base a esas afirmaciones porque las hemos aceptado y recibido de nuestras figuras de referencia, nuestros maestros, nuestros profesores, nuestros jefes, nuestros padres, ¿no? Pero realmente, si rascas un poquito, no tenemos capacidad para contrastar esa afirmación, de ninguna manera, ¿vale? Con lo cual, no solamente seamos tolerantes con los que yerran, sino también seamos muy prudentes y muy conscientes de la limitación que tiene lo que creemos saber, lo que creemos saber. Es que yo creo que aquí lo que nos, por lo menos a mí lo que me ha hecho gracia es que no es empírico, sino que dice, profetizó con lo de la llegada del tren, que hasta abortos, ¿Sí? pérdida de la retina, me refiero que sin Sí, todavía verlo, ya lo veo yo. pues visionaba una catástrofe. Claro. Claro. O sea, que sin que se hubiera materializado ni lo hubiera visto, pues, bueno, pues era un poco atrevido. Más que ignorante, atrevido. Con trencitos que en esa época iban a 30 kilómetros por hora, ¿eh? Tampoco es que fueran a 300, ¿no? Si ve el tren bala, si Si hubiera ve el visto el tren tren bala. Tampoco era el TGV ni, ¿no? Es que me ha sonado más a rapel que a un. Sí, que a un totalmente. científico. Totalmente. Adelante, Julián. El movimiento de trepidación provocará enfermedades nerviosas, mientras que la fugaz sucesión de las imágenes acarreará inflamaciones de la retina. El polvo y el humo ocasionarían bronquitis y adherencias de la pleura. Por último, la ansiedad de los peligros corridos constantemente mantendrá a los viajeros en un perpetuo estado de alerta y será el pródromo de afecciones cerebrales. Para una mujer embarazada, todo viaje en ferrocarril acarreará infaliblemente un aborto, con todas sus consecuencias. Aún grandes inteligencias, pasada cierta edad, tienen dificultad en marchar con su tiempo. Comentando en 1934, a los 55 años, el suicidio de su amigo, el físico Ehrenfest, Einstein lo atribuyó a los conflictos interiores de los que expresa todo hombre de cierta profundidad honesto que ha pasado de los 50 años. Ehrenfest comprendía claramente problemas que no era capaz de resolver de manera constructiva.
En estos últimos años, dice Einstein, la situación se ha agravado por el desarrollo extrañamente tumultuoso que ha sufrido la física teórica. Aprender y enseñar cosas que no se pueden aceptar plenamente en el fondo del alma es siempre una cosa difícil. A ello se añade la dificultad creciente de adaptarse a nuevos pensamientos, dificultad con que se enfrenta siempre el hombre que ha pasado de la cincuentena. Tremendo testimonio de Einstein aquí, ¿no? Tremendo, tremendo testimonio, ¿no? Dice, Ehrenfest comprendía claramente problemas que no era capaz de resolver de manera constructiva. Dice, Einstein lo atribuía a los conflictos interiores de los que es presa toda persona de ciencia profundamente honesta. Me ahorraría yo lo de que ha pasado de los 50, pero profundamente honesta, ¿no? Cualquier persona de ciencia o cualquier filósofo que sea honesto es consciente de la vastedad de lo que ignora y consciente de las enormes contradicciones y defectos que tiene lo que cree saber. Hay que ser muy necio o muy ignorante para no ser consciente de esas limitaciones. Y evidentemente, bueno, pues los temperamentos que son más dados a tener una visión de totalidad, pues esto lo llevan muy mal. Lo llevan muy mal. Ser conscientes de que no sabes nada o de que todo lo que sabes está cogido con palillitos, ¿no? Y encima, además, de que cada año que pasa es más lo que ignoras que lo que aprendes, pues eso, claro, con 25 años eso no te pasa. Con 25 años, todo el monte es orégano y tú te crees que tienes toda la vida por delante para aprenderlo todo, ¿no? Claro, cuando llegas a cierta edad, dices, pues ya va a ser que no, ¿no? Nos hemos quedado un poco retrasados. Adelante, Julián. Pero no solo de que sabes poco, sino que además lo que sabes es una construcción. Quiero decir que si yo hubiera nacido en otra época y en otro momento, en otro Claro, sitio, claro, claro. pensaría Sí. de otra forma. Por eso, cogido con palillitos, al final se basa en una creencia, en una construcción, en un aparato que se ha construido socialmente y efectivamente, y si hubiera nacido en otra época o en otra geografía, podría cambiar considerablemente el contenido de mis afirmaciones, ¿no? Empezando por la religión. También de la que la mayoría de la gente siente una enorme fe, ¿no? Tela, ¿eh? Adelante. El mismo Einstein tuvo que hacer frente a esta dificultad y su caso es interesante de examinar. No estaba alienado a intereses ideológicos. Nunca había tratado de quedarse con la última palabra y poco se preocupaba de su reputación. Su amor por la verdad era absolutamente puro, solo que tenía tan sólidamente anclada en su ser una visión de la ciencia que no creía poder renunciar a ella a ningún precio, la de que la ciencia debía dar del mundo una visión armoniosa y racional. La paradoja de su carrera es que su teoría de la relatividad influyó ampliamente en la teoría de los cuantos. Sin embargo, a partir de los 45 años la vio como con malos ojos. Su antiguo colaborador, el físico polaco Impiel, escribe: hay una ironía en el papel del campeón que Einstein asumió en la Gran Renovación, porque más tarde volvió la espalda a esta revolución que había contribuido a provocar. A medida que el tiempo pasa, Einstein se aleja cada vez más de la joven generación de científicos, la mayoría de los cuales prosiguió investigaciones sobre la teoría de los cuantos. Vale, lo dejamos aquí.
El miércoles que viene retomamos la lectura en este punto. Otro comentario que yo quiero hacer es, esta mujer, para recoger todo esto es muy inmenso para juntarlo, creo yo, de forma racional y todo esto. O sea, como si tuviera una gran capacidad de utilizar el tiempo y con un minuto utilizar como si fuera 20. Y ya, tenía, todo esto que está diciendo, y ya tenía 60 años. Pues no le habrá tocado ahí currar, madre mía, santísima. Y sin ordenadores, Julián. Sin ordenadores, sin Google. Y además de la síntesis y el gran trabajo, lo bien que escribe. Es lo bien que escribe, porque cuando la lees, luego cualquier libro que cae en tus manos te parece... Es pobre, ¿verdad? Sí, aunque leas un premio Nobel o un premio Planeta, lo que sea, dices, qué birria. O tú escribes algo que se te pasa por la cabeza y dices, qué mierda esto. Sí. Me refiero, es que... Con esto pasa como con el jamón de jabugo, que te afina el paladar y luego, claro, luego cualquier otra cosa. Bueno, compañeras, seguimos el miércoles que viene. Buenas noches. Buena semana, cuidado. Buenas noches, adiós. Adiós.